Buen día, tarde o noche, dependiendo del horario que van a ver este material. Aquí estamos desde el Departamento de Orientación buscando proveer a los padres herramientas para la crianza de sus hijos. Y estamos haciéndolo en formato podcast. Ustedes van a poder disfrutar de este material en vivo. Es el primero de unos cuantos. Y nos acompaña hoy la licenciada Valerie. Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, buenas tardes o buenas noches. Es un gusto para mí estar acá con ustedes, un honor estar participando de este proyecto con temáticas tan importantes y necesarias, ¿verdad?, en los tiempos de hoy. Y hablar de límites, hablar de cuestiones que involucran la enseñanza de nuestros niños. Es muy importante, no, tenemos que hacerlo, ¿verdad? Entonces es un gusto y creo que ya podemos empezar, ¿verdad? Sí, podemos empezar. Hablando de lo que está pasando hoy, de las noticias de la actualidad. Yo estuve acompañando todo ese movimiento del gobierno queriendo asumir el control acá de la educación de Paraguay y vengo como brasilera acá a decirles que vengo de un país donde eso ya pasó hace 12, 15 años y yo vi y viví la consecuencia de eso. Entonces, me quedo muy contenta de ver el movimiento de escuela y padres acá de ustedes por luchar por su derecho, ¿verdad? De asumir el control y responsabilidad de sus hijos. ¿Por qué? Porque lo que viví allá y vivimos hasta hoy es que una educación así genera una sociedad muy vulnerable y confusa que no sabe realmente lo que es la vida. Entonces tenemos adolescentes y jóvenes que salen de la escuela y no tienen ese sentido de identidad, de qué son, de qué es la vida, qué me gusta o qué no me gusta, como que van en la ola de lo que está pasando o deciden de un lado y otro, pero sin tener esa convicción. Y obviamente tenemos ahí un resultado que se ve ahora, ¿verdad? De qué pasa cuando la sociedad está así. Y creo que podemos hacer algunas preguntas hablando en cuestión de sociedad, ¿verdad? A los padres y quería preguntarles cómo hoy nosotros le mostramos a los hijos, a nuestros hijos, qué es la vida, ¿verdad? Porque yo dije, ay, los jóvenes y adolescentes no saben qué es la vida, pero los padres y la escuela sí o sí tienen esa responsabilidad y el rol de mostrar qué es la vida. Y como padres, ¿cómo crees que nosotros mostramos o cómo les mostramos qué es la sociedad, verdad? Y Sí, en ese sentido, eh, no podemos negar nosotros, o siempre decimos que la sociedad influye sobre los hijos, sobre los jóvenes, pero tenemos que hacernos esa pregunta con más profundidad y en este sentido, ¿cómo llega la sociedad a los hijos? ¿Cómo llega? ¿Por qué? Porque nuestros hijos no interactúan con los actores sociales. Están en la escuela, están en casa, están haciendo deportes u otras actividades y no tienen todo el contacto que podrían tener con la sociedad como lo tiene un adulto. Entonces, cuando decimos que los niños son influenciados por la sociedad, son influenciados indirectamente a través de los padres, porque son los padres aquellos que interactúan con la sociedad, que asumen los pensamientos y los valores de la sociedad, y luego son los padres los que llevan esos valores, repiten esos valores delante de sus hijos, y allí es donde podemos decir que la sociedad influye sobre nuestros hijos, no directamente, sino que indirectamente. Y en el tema de educación estamos viendo esto. Hay una influencia que es indirecta y que quiere pasar a ser más directa, asumiendo un rol. Y en ese sentido, sí, estamos muy contentos de que muchos padres, porque al final la batalla es más de los padres que de las instituciones, que los padres entiendan esto y estén buscando, porque yo creo que lo que más se busca es tener la participación en tomar decisiones de lo que creen ellos que es correcto y no es correcto para sus hijos, entendiendo esto desde el punto de vista legal de la patria potestad. Así que estamos en esa situación hoy. Y ¿por qué mencionamos esto? Porque tiene que ver con lo que vamos a tratar, que tiene que ver con límites. Porque al final la pregunta aplicando a nuestro tema de hoy es, ¿quién va a poner los límites? Porque los límites son puestos de acuerdo a lo que creemos que es bueno y que es malo, qué es lo que podemos permitir y lo que no podemos permitir. Entonces,
¿quiénes son los que van a poner esos límites? ¿Van a ser los padres o va a ser el Estado? ¿Sí? Por eso es muy importante. Ahora, mencionaste todo lo que una educación donde las libertades no tienen límites. ¿Por qué? Porque hay mucha libertad. Se puede escoger algo y a veces se deja mover más por modas. ¿Sí? Entre los jóvenes hay más modas sobre ciertas cosas. ¿Y qué produce esto? O sea, ¿qué consecuencias nosotros vemos de algo que se está queriendo imponer en Paraguay, pero vos en tu crianza y en tu educación ya en Brasil podés decirnos cuáles son las consecuencias de esto que se ve en los chicos? Bueno, acá es importante también decir que en este caso, viniendo a la educación y todo esto, esta discusión, no es solo el exceso de libertad, pero también la falta de dirección. Entonces, cuando hay mucha libertad y falta de dirección, de una convicción, de valores, de algo concreto en el desarrollo de un niño, de un adolescente y la formación de joven hasta un adulto, eso resulta en problemas emocionales, en problemas psicológicos, obviamente, en la cuestión cognitiva también y en todo el desarrollo de un ser humano. Entonces, ¿qué tenemos hoy con el resultado de todo eso? Tenemos, juntamente también con la pandemia, no podemos dejar de hablar sobre eso. Aparte de todo ese histórico, de todo eso lo que pasó, vino la pandemia que también produjo más un súper estímulo de estrés en los niños, adolescentes. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un público de niños, adolescentes, jóvenes y adultos que están entrando en la adultez, que se tienen que esforzar mucho para seguir reglas, que tienen muchos problemas de autoestima, que muy fácilmente son personas caprichosas, tienen dificultades en tomar decisiones y resolver problemas, porque tienen ideales, pero no saben cómo conseguirlos. Entonces, si alguien no me sirve mi ideal y no me da lo que quiero, yo me quedo enojado. No, ese mundo no me sirve, eso está todo mal y salgo a protestar, pero ni sé muy bien lo que yo quiero, lo que necesito antes de salir a protestar, ¿verdad? Y obviamente no podemos dejar de hablar de las cuestiones de comportamiento, la falta de límite y dirección hace que los niños se descontrole justamente porque su interior, su inconsciente clama por disciplina. Ellos necesitan instrucciones y no hay. Entonces ellos ni saben cómo portarse o cómo llamar la atención de alguien que le direccione. Entonces ellos van a hacer de todo para que denme una dirección, mismo que ellos no sepan. Exacto. Cuando yo digo claman, yo creo que los niños literalmente con su falta de comportamiento a nuestro ver, ¿verdad? Como adultos, es que ellos están clamando por dirección que no hay, por un no que no hay, o por un reporte, una observación, una ayuda, porque los niños necesitan, exacto, ellos necesitan esa ayuda y no hay, como yo estábamos hablando, a veces nosotros le informamos a los niños qué es la vida, qué es el futuro, pero no les formamos para eso. Y todo eso resulta en esos niños que tienen problemas psicológicos, emocionales, sociales y tienen todos esos desarrollos, ¿verdad? Hoy tenemos niños con problemas de autoestima, problemas más profundos como depresión, ansiedad, y todo eso viene de esa falta de seguridad. Y en este tiempo, lo que probablemente muchos pueden notar es que hay un cambio en la conducta de los chicos. Claro, esto fue más aumentada, podemos decir, potenciada por la pandemia, pero escuchamos mucho lo de la generación de cristal, sí, ¿verdad? Jóvenes que no tienen la capacidad de soportar la frustración que hay en la vida, y también tenemos un choque porque hay una generación que se está levantando que tiene ciertas características, cierta forma de comportarse, ciertos valores
que son diferentes a los valores de también otra generación que sigue aquí. Es decir, hay un choque de dos formas de crianza, porque vemos en las redes sociales la apología a la disciplina, al castigo, y decían, esto antes era la terapia. Vemos eso en las redes sociales mucho. Entonces, yo creo que se está evidenciando que la crianza de los hijos, en la forma en que los padres le crían, tiene consecuencias emocionales, tiene consecuencias inclusive cognitivas en la capacidad que ellos tienen de aprender, también en su relacionamiento. Y podemos hablar un poquitito de estos estilos de crianza, porque son definidas y probablemente alguno puede decir, bueno, yo le estoy criando hacia mi hijo, tengo que hacer un cambio, ¿sí? Claro. Sí, sí. Existen, ¿verdad? 4 clases, estilos de crianza y podemos decir que 3 no son buenos, son lo que generan los niños y adolescentes que tenemos hoy o que generaron adultos con los problemas que tenemos hoy, ¿verdad? La sociedad de hoy. Y en esa parte, ¿te puedo yo mencionar? Claro. Y vos nos decís las consecuencias al final de ese tipo. Por favor, sí, sí. El más conocido, y creo que es el que más, el que tiene mayor tiempo de uso, es el autoritario, sí. ¿Verdad? Es aquella crianza que es severa, donde hay reglas que cumplir, no hay explicaciones que dar. Entonces es mucho control, poco apoyo a sus hijos, ¿verdad? Hay poco apoyo y si constantemente están siendo amenazados. Exacto, es la clase de enseñanza que da miedo a los hijos. O sea, yo no le obedezco a mi papá porque le respeto, yo le obedezco porque tengo miedo. Eso causa diversos traumas, ¿verdad? Yo hago a veces algunas preguntas a padres. Cuando tu hijo hace algo malo, ¿él corre hacia vos o corre de vos? Con miedo de la consecuencia, ¿verdad? Porque los niños están aprendiendo en la vida, nosotros, los padres, nosotros los adultos, en constante aprendizaje. Hasta el final de la vida estamos en transformación y nos olvidamos que a veces los niños necesitan ese apoyo y cuando ellos hacen algo malo y se dan cuenta, ellos muchas veces van a correr de vos con miedo, ¿verdad? De la consecuencia. ¿Y qué eso genera, verdad? El estilo autoritario literalmente resulta en niños que sí van a seguir reglas, o sea, son niños que obviamente tienen facilidad de seguir muchas reglas, pero desarrollan un problema de autoestima, de falta de confianza, se pueden tornar muy agresivos porque si reciben mucha agresión, y acá yo digo no solo agresión física, pero agresión psicológica, no tienen el control o no se dan cuenta de cómo una palabra puede lastimar al otro porque les acostumbrado a recibir eso, y ellos pierden la capacidad de tomar decisiones y tener la creatividad de resolver problemas porque alguien siempre le impuso algo, o sea, le va a imponer algo, y si él no respeta eso, gana su punición y ya. No hay ese tiempo de reflexión de si yo hacía así, tal vez iba a ser otro resultado. Entonces, lo que es la crianza autoritaria genera eso, la falta de reflexión y creatividad de resolver, de reflexionar y cambiar, la transformación. Y eso es muy triste, ¿verdad? Porque tenemos muchos adultos, creo que es importante pensar en la historia un poquito. Sí. De por qué existe esa crianza autoritaria. Viene mucho de la historia, principalmente acá en América Latina, es algo de años, donde venimos de guerras, padres, hijos o terceras generaciones que huyen de guerras o que estuvieron en campo militar o que tuvieron educación militar, ¿verdad? Y era la única manera de educar, de enseñanza, entonces era así que ellos aprendían. Entonces eso a lo largo del tiempo se fue pasando de generación a generación, ¿verdad? Y es lo que muchos están acostumbrados, o sea, es en la forma en la cual fueron criados también. Recordemos que aquí en Latinoamérica hubieron mucho tiempo de regímenes militares
Y eso marcó mucho inclusive, por decir, hasta cómo tenés cuál es el corte de cabello y si tenés que tener barba o no para buscar trabajo. Hasta ese punto marca esos regímenes. Y claro que influye también en lo que es la forma en la cual entendemos lo que es autoridad. Sí. Cuando uno piensa en autoridad, muchas veces piensa que tiene que ser serio, tosco, intransigente, exigente, controlador. Y claro, eso limita completamente lo que una criatura puede hacer en su casa. Sí. Y tenemos el otro lado. Claro, sí. Lo que resultó, las generaciones siguientes a eso, ¿verdad? Donde rechazan, porque creo que estamos en un tiempo donde uno dice, no, eso a mí me causó mucho daño. Yo no quiero eso, entonces yo soy totalmente lo contrario, entonces yo soy permisivo. 100% permisivo. Permisivo. Claro que se busca proteger, pero no hay un estándar de comportamiento, hay mucha tolerancia y muy poco control sobre las cosas que un niño o un joven está haciendo. Ahora, pero ¿qué genera ese tipo de crianza en nuestros niños, en nuestros jóvenes? Bueno, creo que ese es uno de los estilos de crianza que como educador, digamos, y que trabaja con padres es lo que más se ve hoy, que son los padres que dan mucha protección, porque el hijo es mi preciosidad, no quiero que se ofenda conmigo, quiero que él me ame, que sea mi amigo. Entonces hay toda una cuestión emocional. Nunca voy a repetir lo que mi papá me hizo, mis traumas y eso. Y que eso causa, ¿verdad?, en el niño. Ellos sí o sí tienen problemas de comportamiento, como les dije antes, la falta de límite, la falta de dirección, que hace que el niño no sepa ni qué es un comportamiento ideal o no, qué mi familia cree o no, qué es bueno o no. Entonces falta esa dirección, como les dije, ¿verdad? Ellos obviamente no tienen ese respeto, no hacen caso a una autoridad, se pierde el concepto de autoridad, ¿verdad? Viene ahí nuevamente la cuestión de baja autoestima. En el momento que mi familia no tiene una identidad, una cultura familiar, yo también no tengo una identidad y una cultura, entonces no sé quién soy. Y ahí viene la cuestión que yo dije antes de la tendencia de esos niños es que cuando crezcan sean muy caprichosos y consentidas. Entonces, si el mundo no gira a mi alrededor, no me sirve. Si las fotos, los algoritmos del Instagram no están mostrando solo lo que yo quiero, no me gusta. Si los videos que me llegan no son a mi favor, no me gusta. Si no va en el paseo que mi familia quiere hacer, no me van a ir en tal negocio que me gusta y me van a regalar lo que yo quiero, no voy a ir. Si la profesora no me llama al cuadro y le llama a otro compañero, voy a enojarme. Entonces, eso es lo que resulta y es muy importante porque en la formación del carácter del adulto empieza en la niñez y adolescencia y es lo que tenemos como líderes de la sociedad del futuro, ¿verdad? Entonces, hay que pensar muy bien si ustedes eligen ser permisivos. Sí, y tenemos un tercer estilo de crianza que es el negligente o el indiferente. Son padres que no están implicados en la crianza de los hijos, tercerizan la enseñanza. El famoso, ¿esto no te enseñó esto tu profesor? ¿No te enseñaron esto en la escuela? Es cuando se deposita la responsabilidad que tienen los padres en otras personas o otras instituciones. Por ejemplo, la iglesia también, en donde le dice, ¿y para qué te vas a la iglesia? Porque es un reclamo que a veces hacen los padres. Te vas a la iglesia para hacer esto y probablemente en la escuela y en la iglesia se portan súper bien. Exacto. Sí, en casa, pero es allí, es en casa donde se tiene que asumir ese compromiso en desarrollar esas cualidades que le faltan al niño. Entonces, aquel que es indiferente terceriza esa instrucción. ¿Y por qué? Porque al final ellos, o tal vez no se sienten capaces de dar esa instrucción a sus hijos. ¿Por qué? Porque no saben cómo hacerlo o también pueden creer que no tienen la autoridad moral como para enseñarle algo a sus hijos. Y también el otro motivo es que no saben o cómo disciplinar y no saben cómo
afrontar las diferentes situaciones que se presentan. Dentro de esto, y antes de ver las consecuencias del negligente, del permisivo y del autoritario, yo creo que todos los padres aman a sus hijos. Claro. O sea, el que es autoritario cree que eso es lo mejor para su hijo y cría de esa manera. El permisivo, la misma cosa. O sea, él dice, bueno, esto es lo mejor que yo puedo dar a mi hijo. También el negligente, sí, es como que yo no puedo, pero voy a dejar que otros hagan. Claro. Pero esto también tiene consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de aquel que delega su responsabilidad a otros? Y bueno, creo que puedo traer ejemplos de situaciones en que las propias mamás vienen en la escuela o papás y dicen, decile a él que si él no cepilla los dientes va a tener bichito en la boca porque a mí él no me escucha y a ustedes se le escucha, ¿verdad? Y como decís, los padres aman tanto a sus hijos que piensan, bueno, es mucho mejor que una educadora que estudió el desarrollo del niño le eduque, o que la escuela o que la iglesia le instruya los valores, mejor que yo. También es un poco más confortable que quien estudió el área asume ese control, ¿verdad? Y creo que eso tiene un impacto global y social en la sociedad, ya no es solo en el niño, ¿verdad? Porque, y es tanto en el presente, ellos pasan mal en el presente y después en el futuro, porque el mayor resultado de la indiferencia, digamos, de no recibir eso de un papá y una mamá y ser tercerizado para otras instituciones, ¿verdad? Es la cuestión emocional y social. Entonces, los niños no tienen salud emocional ni social, tienen problemas de relaciones, tienen problemas de emociones, no son sanos, y hoy nosotros sabemos, se habla mucho de sanidad emocional, lo cuánto eso impacta la vida de una persona y de todas a su alrededor, ¿verdad? Problemas psicológicos, y es todo en esa área más salud emocional, y creo que eso es una consecuencia que es muy difícil después de recuperar. Sí, y en este sentido podemos ver inclusive neuropsicólogos, ¿verdad? Científicos que son investigadores en el área de las ciencias neurológicas, neuronales, escriben como que Descartes se equivocó. Hay un libro de Damasio que es muy conocido en esa área, y él tiene un libro que dice Descartes se equivocó. ¿Por qué? Porque la inteligencia lógico-matemática no es todo. Estamos en un tiempo donde estamos descubriendo que había sido la parte emocional es importante también fuera de lo que es la casa, fuera de lo que es la sociedad, sino que también para el área laboral, para poder interrelacionarnos correctamente con las personas. Porque antes teníamos ese concepto de que el inteligente era aquel que sabía matemática, física, química, pero hoy en día hablamos de lo que es la inteligencia emocional. Entonces, una persona inteligente no solamente sabe resolver problemas, sino que también sabe tratar a la gente y tiene una percepción correcta de sí mismo. Y estos estilos de crianza lo que hacen es especialmente atacar la parte de también su desarrollo cognitivo, su capacidad de resolver problemas, pero así también la percepción que tienen de ellos, la percepción que tienen de la sociedad, el rol que ellos tienen que cumplir dentro de la sociedad, lo que ellos tienen que aportar para la sociedad, y prácticamente eso no hay conciencia de eso, no hay un yo tengo que aportar, sino que todo tiene que ser para mí, todo tiene que ser como yo quiero. Si no es como yo quiero, entonces no me gusta, sí. Cambio de canal nomás, ¿sí? Y esto se ve en todas las áreas. Sí, y yo quiero aprovechar eso que dijiste y dejar que los padres piensen en la respuesta de esa pregunta. ¿Ustedes quieren crear hijos y adultos que sirvan a la sociedad o que sean servidos por ellas? Porque sabemos que hoy lo que la sociedad nos sirve trae mucho estrés, superestímulo, insanidad emocional y todo. Entonces, en ese momento de la crianza es cuando podemos decidir, voy a criar un adulto que va a servir con su identidad, con lo bueno que tiene, con nuestra cultura familiar, y avanzar, o sea, hacer que la sociedad crezca para mejor,
o voy a dejar que todo el caos que está pasando en el mundo les sirva? Y yo tercerizo eso. Es una buena pregunta. Sí, y todo esto al final viene una respuesta, porque nosotros hemos hablado un poquitito de la situación social actual, las consecuencias que vemos nosotros de la crianza en los chicos, identificar un poco esos tipos de crianza y sus consecuencias, y tenemos la respuesta. ¿Cómo tenemos que criar a nuestros hijos? Y ahí es donde vamos a hablar de límites. Y tenemos un estilo de crianza donde también los límites son muy importantes. Pero eso nosotros vamos a hacerlo en el siguiente podcast. Así que gracias por acompañarnos en este tiempo. Y no se pierdan la segunda parte, porque en la segunda parte vamos a estar hablando un poco de el modelo de crianza autoritativo o democrático también, como se le llama, y también dando algunos tips que son muy importantes. ¿Para qué? Para que podamos empezar a ser padres que educan con límites. ¿Para qué? Para que podamos evitar todos estos problemas de los cuales hablamos en esta mañana y que podamos formar niños, jóvenes que van a ser adultos, no enfocados solamente en satisfacer sus necesidades, sino también que tienen la conciencia de que hay que aportar a la familia, aportar a la comunidad, aportar al país y, ¿por qué no?, aportar al mundo. Claro, creo que es muy importante recordar que nosotros reclamamos mucho de la realidad del mundo, pero nos olvidamos que el futuro del mundo está en nuestra casa, en la pieza al lado, encerrado en el TikTok o jugando PlayStation toda la madrugada. Entonces, estas charlas no son justamente para juzgar los estilos de crianza. Creo que es muy importante decir eso. Nosotros no estamos acá para decir, ustedes hacen así o de esta manera. No, es para justamente reflexionarnos juntos y entender la importancia del límite y del orden en el futuro, de como él dijo, de una nación y del mundo, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, ¿verdad? Nos vemos en la próxima semana, en el próximo episodio. Gracias, y estamos convencidos del amor que tienen los padres hacia sus hijos, pero todos necesitamos orientación, reflexionar juntos y poder también encontrar un camino cada vez más excelente para la crianza de nuestros hijos. Y de nuestra parte, gracias, y esto de parte del Departamento de Orientación, nuestra invitada también, la licenciada Valerie, y de parte del Colegio Cerritos. Que Dios les bendiga, que tengan un buen resto de jornada. Amén. Adiós.